De hecho, hay un proyecto del gobernador que se está yendo de la provincia de Santa Fe, que es candidato a diputado, que digamos, plantea el hecho de la autonomía después de la presión social que se sintió en Rosario hace 2 años, cuando nosotros empezamos a hablar de que necesitábamos autonomía. Porque de verdad, Pablo empezó a hablar de autonomía, viene hablando hace años. Cuando yo decido sumarme a Pablo, seguimos hablando de autonomía y creemos que es el camino. Hicimos algunas jornadas por la autonomía en la Facultad de Derecho, en el Consejo Municipal, con especialistas, una audiencia pública, un esquema en el que hablaba gente, constitucionalistas, ciudadanos, instituciones intermedias, hablaba todo el mundo. Pero, digamos, está bien, es un primer paso. Pero desde una ciudad, desde un consejo, llamar a una asamblea que le pida a la legislatura que trate la autonomía, tiene un peso. Estar en la legislatura y trabajar por la autonomía tiene otro peso, el peso necesario. El peso necesario para es uno de tus lograrlo. principales compromisos, ¿no?, de campaña, luchar por la autonomía rosarina. Lo fue hace 2 años, lo es ahora también, más que nunca, te diría. Más que nunca porque la legislatura es la clave para la autonomía. Y se han presentado proyectos de reforma y de autonomía, se han presentado 9 proyectos en total, algunos en la época del gobierno de Obeid, otros en la época del gobierno de Wiener, otros en la época del gobierno de Lifshitz. Hay proyectos de reforma y de autonomía en la Cámara de Diputados, hay proyectos de reforma del funcionamiento del Senado en la Cámara de Diputados. No avanza porque los traba el Senado. Nosotros creemos que con el cambio de gobierno cambia la Cámara y vamos a impulsar los cambios que necesitamos. Ciro, el Consejo Deliberante, o sea, vos sos una persona que no venía de la política, ahora ya sos un político, creo que eso... Yo no coincido ahí. Ah, ¿no? ¿No te considerás político? Cuando entendemos, tenemos que ver qué entendemos por político. A ver, yo hoy al político en la Argentina no lo identifico o no lo pongo cerca del ciudadano, ¿sí? Al político de profesión, el de toda la vida, el que lleva muchísimos años y que además busca siempre permanecer y permanecer, no lo identifico positivamente. Tenés casos como el de Pablo. Pablo es un tipo común que hace una vida, un tipo común que camina solo por la ciudad, que lo puede seguir haciendo, que recorre los barrios. Entonces, ese es el modelo. Hemos tenido algunos intendentes que han sido así. Ese es el modelo. Y yo te diría que ni siquiera Pablo es un político, a pesar de que es de profesión, porque milita desde toda la vida, pero es una persona. Y yo creo que la gente elige personas. Y creo que las personas están por encima del político. Y yo me considero a mí una persona. Por eso te decía que es verdad lo que decís, yo estoy en política, no lo niego, no me considero un político. Cuando veo cómo hablan, tengo claro que no. Como hablan muchos. Me quedó bastante claro el punto. Mira, te voy a pedir un favor. Quiero que mires a la cámara que tenés enfrente y le cuentes a la gente, primero que nada, quién es Ciro Seixas y por qué debería acompañarte en estas pasos para ser el representante Unidos para Cambiar Santa Fe al Senado. Bueno, soy Ciro Seixas, me vuelvo a presentar, trabajé en el periodismo durante 25 años. Nadie me tuvo que contar cómo es la realidad de los barrios de Rosario, porque los conozco. Empecé haciendo móvil de exteriores, en radios, en tele. Después conduje de 2 a 14, muchos años. Y, como decía, nadie me tuvo que contar lo que pasaba en la ciudad, porque lo conocía perfectamente. Y trabajamos todos los días, Pablo y yo, y un gran grupo, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Rosario, María Eugenia Schmuck, para cambiar esa realidad. Y la realidad es que esos cambios se están produciendo. Entonces tengo más entusiasmo que nunca en cambiar las cosas que necesitamos que cambien en el Senado provincial para que podamos volver a caminar tranquilos. Es la única obsesión que tenemos, que podamos caminar tranquilos en Funes, en Rosario, en Villa Gobernador Galvez, en Baigorria, en Álvarez, en Arminda, no importa. El departamento entero necesita que sus ciudades más chicas, más tranquilas, sigan así y que las ciudades más grandes puedan tener las herramientas para exigirle seguridad que todos nos piden y que nosotros pedimos hace tantísimos años. Les pedimos que nos acompañen a limpiar la mugre del Senado, a despertar al Senado y a ponerlo al servicio de la gente, porque es lo que corresponde y es para lo que se creó ese órgano. Ciro, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por conversar conmigo. Gracias a vos, Juan Cruz. Se fue Ciro Seixas para el ciclo de entrevistas de Espacio Indicom. Muchísimas gracias por escucharnos.